Bien, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana vamos a revisar el Salmo número 2, que lleva como título La promesa de un rey. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra lectura en la versión Reina Valera 60. Estamos ya en nuestro devocional número 2 de esta nueva serie. Y la palabra de Dios dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piden cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo me he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bien, hoy estaremos en este tiempo devocional pensando en la promesa de un rey. Este salmo, específicamente el Salmo 2, forma parte de una colección que se conocen como salmos mesiánicos. ¿De qué hablan o de quién hablan estos salmos mesiánicos? Según el Nuevo Testamento, los pasajes de alrededor de 15 salmos hablan acerca de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Sin embargo, si leemos estos salmos completos, parece que hablan de algún personaje o alguna situación contemporánea del autor. ¿Por qué entonces, cuando hacemos la lectura del Nuevo Testamento, se aplican a Jesucristo? Hoy, en esta mañana, veremos esta promesa de un rey y cómo es que se interpretan estos salmos del momento en que fueron escritos y por qué se les pone el nombre de mesiánicos. Hay 3 aplicaciones para los salmos mesiánicos o proféticos, ¿sí? A veces lo hemos hablado, que tuvieron una aplicación en el tiempo en que vivió el escritor o el salmista, ¿sí? El escritor sagrado, en este caso aquel que fue inspirado por el Espíritu de Dios y plasmó lo que el Señor le estaba permitiendo. Luego tiene una aplicación a Jesucristo, ¿sí? A la persona de Cristo, tiene una aplicación para su persona y también tiene una aplicación para nosotros el día de hoy. El Salmo 2, por lo tanto, hemos dicho, es un salmo mesiánico, ¿sí? Primero vemos que el rey es rechazado. El salmo comienza revelando rebelión. Primero nos damos cuenta que las naciones y los gobernantes están tramando cosas vanas, es decir, algo que se va a convertir en inútil. Esto es también una exhortación que nos hace nuestro Señor, el estar orando por nuestros gobernantes, el estar orando por cada una de las personas que están en esta posición, que están sobre una nación, que tienen algún puesto y que están gobernando a cierto país, a cierta nación, a cierto pueblo, y es una obligación que nosotros estemos orando por ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos pues no conocen de Dios, no respetan las reglas, los estatutos, los decretos, los mandamientos que están en la Biblia, y esto provoca lógicamente pues que haya muchas situaciones. Otros, sin embargo, aunque no son creyentes, pueden tener un buen desempeño, y bueno, es nuestro deber estar orando también por ellos, porque dice: estos harán cosas vanas, estos serán cosas que no van a prosperar.
El ungido del que está hablando aquí es el rey, pues en Israel la manera normal de instalarlo era por medio de la unción. Esto iba el profeta y tomaba aceite y lo derramaba sobre la cabeza de aquel hombre que Dios había escogido como rey, y permitía que el aceite descendiera por su cabeza, y esa era la forma en la cual se establecía que aquella persona había sido escogida de parte de Dios para ejercer como rey. Y en aquel momento era de esa forma. El ungido por excelencia es el Mesías. De hecho, la palabra Mesías significa ungido. Cristo significa lo mismo, ya que es una traducción del griego de Mesías. Lo que llaman las naciones, lo que hacen las naciones, vimos, es que en el versículo 3 nos dice lo que traman las naciones para librarse del dominio de Jehová y su rey. Los pueblos que habían sido subyugados en aquel momento a la conquista de David seguramente procurarían hacer esto. Recordemos que cuando terminamos los devocionales basados en Pentateuco, nos quedamos hasta la historia en que el que va a empezar a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida es Josué. Y en la época de los reyes, los primeros reyes, ¿sí?, que fueron instituidos de parte de Dios, primero fue Saúl, luego David y luego Salomón. Y estos tres reyes fueron los que tuvo Israel en su época unificada. Y el segundo rey que tiene es el rey David. Y este rey David había subyugado, había conquistado la mayoría de los pueblos, y seguramente muchos de estos pueblos estarían tratando de librarse del dominio que ejercía el pueblo de Israel, y en este caso el rey David sobre ellos. Después tenemos las noticias de que Salomón ya no los conquistaba, sino que simplemente hacía pactos con ellos, e incluso sabemos que tenía compactos con al menos 1000 naciones, ¿sí? Y aquí vemos que lo mismo sucederá en cuanto venga Jesucristo. Tendrá un cumplimiento este salmo cuando Jesucristo regrese a la tierra. Entonces encontrará a sus enemigos y estos pelearán contra él, estarán ejerciendo esta pelea contra el señorío de Cristo, y sabemos que estas rebeliones tendrán su cumplimiento, porque está escrito aquí en este salmo que se ha dicho que es un salmo profético, que aún revela cosas de cosas que sucederán, de cosas que han de venir. Entonces, ¿a qué se referiría los versículos 1 y 3 cuando hablamos de los tiempos de David? A la muerte de Jesús, a la segunda venida, a esta contienda que habrá. Y la respuesta es a todos. Recordemos que tuvo un cumplimiento, tiene un cumplimiento y tendrá un cumplimiento. La profecía trabaja en esos tres tiempos: en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuros. Tal vez el escritor divino aquí tiene solamente en mente una situación propia, pero el Espíritu Santo le inspira a estar haciendo esta profecía para los tiempos de Jesús y para los últimos tiempos, incluso también, como hemos dicho, para nuestro tiempo. Hay esta rebelión primero, cuando vemos que los pueblos que han sido conquistados se rebelan contra Jesús. Luego vemos con la crucifixión de Jesús la rebelión del pueblo de Israel, rechazan al Mesías prometido. Incluso hoy en día en la comunidad israelita, en la comunidad judía, muchos de ellos siguen esperando el Mesías, ¿sí? Y dicen, bueno, que Jesucristo no fue el Mesías, sino que es solamente un tipo de profeta. Pero nosotros sabemos con la evidencia que está en la Biblia que Jesucristo ha sido el Mesías prometido, el Rey prometido, aquel Rey que vendría, que se nos había prometido por medio de la palabra. También este salmo tiene
pues tendrá su cumplimiento cuando Jesucristo regrese, ¿sí? Vendrá esa contienda, se verá entonces que esta promesa se estará cumpliendo, esta profecía también tendrá cumplimiento, y también al final de los tiempos seguirá teniendo cumplimiento, y tiene cumplimiento incluso hoy en día. ¿Por qué? Porque como empecé diciendo, muchos de los gobernantes, muchas naciones están tratando de eliminar las enseñanzas de la Biblia, de la vida social de las personas, de la vida política, ¿sí? Aquí en México pues tenemos un régimen democrático, y hay una separación entre iglesia y Estado. No nos estamos refiriendo a eso, de que la iglesia esté inmersa en cuestiones políticas. Sería bueno, pero tratando de respetar nuestras leyes aquí en México y la mayoría de los países, estamos hablando de que los principios bíblicos deberían estar inmersos en la mente, en el corazón, en el espíritu de las personas que ejercen la política, ¿sí? Las políticas públicas en cada país. Y esto nos daría pues una idea de los alcances que puede dar una persona que está bajo el sometimiento de la palabra y que está trabajando de acuerdo a los principios que enumera la Santa Palabra. Entonces, eso sería la diferencia. Ahora, ¿qué actitudes toma Jehová frente a la rebelión planificada por los reyes? ¿Qué mensaje hay para ellos? ¿Sí? Del versículo 4 al versículo 6 estamos hablando de lo que el Señor hará con esta rebelión, ¿sí? El rey es exaltado y el rey reina sobre todas las naciones. Jehová reacciona a esta sublevación no tomándoles en cuenta. No podrán derrocar a su ungido porque él mismo lo ha establecido como rey. Y esto lo podemos entender. ¿Quién puede enfrentarse a Dios? ¿Quién es más fuerte que Dios? En algunas imágenes, en algunas fotografías que a veces circulan por internet, ponen hipotéticamente a Dios peleando contra el enemigo, contra Satanás, lo ponen frente a frente, y esa imagen tiene una falla de por sí, tiene una equivocación en su concepción. No puede enfrentarse Satanás a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás está bajo el poder de Cristo, bajo el poder de Dios. Esa imaginaria, esa imagen, esa fotografía tiene un fallo en su concepción. No podemos equiparar el poder de Cristo con el poder de Satanás. No podemos equiparar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el enemigo ya ha sido derrotado, que él tiene un lugar reservado para sus huestes, para todos aquellos seguidores que rechazaron la enseñanza, que rechazaron la presencia de Dios. Y eso es lo que está explicando en estos versículos. Finalmente, del versículo 7 al 9, ¿sí? Hay una herencia que Jesucristo va a recibir. Los reyes rebeldes hablaron en los primeros versículos, y Jehová habla en los segundos versículos del 4 al 6. Ahora el rey se expresa, cita el decreto por el cual Jehová anunció que él era su hijo. Versículo 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En el antiguo oriente, cuando se expresaba mi hijo eres tú, era una fórmula de adopción. Con decirle a alguien o expresarse de esa forma hacia una persona, mi hijo eres tú, era significar que lo estaba adoptando. Así que cuando Jacob dijo a José: tus dos hijos, Efraín y Manasés, míos son, entonces los había adoptado. Esto lo vimos en los devocionales que son basados en el libro de Génesis. Esa es la fórmula que Jacob usó para adoptar a los hijos de José. Lo hizo no porque fueran huérfanos, sino para que tuvieran parte en su herencia. Recordemos que de otra forma la herencia de José se habría dividido entre sus hijos, pero su padre toma a sus nietos ahora como hijos, y bajo la ley judía, bajo
lo establecido en ese momento, esa era la fórmula para poder adoptarlos, ¿sí? El propósito de la adopción, recordemos que es dar herencia al adoptado. Y cuando dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, yo te adopto hoy. En el Nuevo Testamento aplicamos en el versículo 7, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Recordemos que cuando Jesucristo está ascendiendo de las aguas del bautismo, utiliza esta misma fórmula, utiliza esta misma expresión. Dice, hay una voz desde los cielos que dijo, este es mi hijo amado, mi hijo eres tú, tú eres mi hijo, dependiendo de qué versión estemos consultando, pero la idea es la misma, ¿sí? Cada uno de estos eventos nos ayudan a comprender el establecimiento de su reino. Primero, Jesucristo en el bautismo, después en su transfiguración, en el Evangelio según San Mateo, lo hemos visto en las predicaciones los días domingos, su transfiguración, su resurrección, vamos a verlo en las siguientes semanas, su ascensión a la diestra del Padre y su reino sobre la tierra. ¿Sí? Cada una de estos eventos nos hablan de la herencia que su Padre ha puesto en sus manos. Por supuesto, Jesús es Hijo de Dios no solamente en el sentido de adopción, también por ser engendrado por el Espíritu Santo, también lo es por ser engendrado y ser parte por el Espíritu Santo, corrijo, y por ser Dios el Hijo desde toda la eternidad. Siendo así hijo de Jehová, el rey recibe como herencia el dominio de todas las naciones, las mismas que pensaban sublevarse a él, lo que vemos en los primeros versículos. Esta profecía se cumplió con David, se sigue cumpliendo también hoy en día. Pensemos, esto es para nosotros, porque decimos que los salmos tienen también cumplimiento hoy en nuestros días. ¿Qué herencia da Dios a los hijos adoptivos, a sus hijos adoptivos? Ya que nosotros hemos sido ahora parte, hemos empezado a formar parte de la familia de Dios. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿A qué está hablando Dios cuando dice que daré herencia a mi hijo? Esas palabras también son para nosotros. Si también nosotros hemos formado parte de la familia, entonces significa que hemos pasado a la familia de Jesucristo, hemos pasado a la familia de Dios. Así como Jacob en aquel momento adoptó a sus nietos como hijos, como primera línea, como primera sangre, así también Dios nos adopta a nosotros. Pero ¿cuál es nuestra herencia? ¿Qué es lo que ha sido para nosotros la ganancia por medio de la fe en Cristo? Busquemos por favor en el Evangelio según San Juan. Vamos a buscar por favor en nuestras Biblias Evangelio según San Juan. Algunos ya lo conocen de memoria, pero vamos a buscarlo para hacer la cita concreta. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros ahora somos parte de la familia de Dios. Qué maravilloso, qué extraordinario es esto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa herencia? ¿Qué estamos haciendo en mi familia? ¿Qué estoy haciendo en mis congregaciones? ¿Qué es lo que estoy haciendo con la herencia que Dios me ha dado? Y bueno, esto es algo que nosotros debemos pensar. Por favor, busquemos ahí en el libro de Romanos, carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos
con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado la vida eterna. Es esta vida, dice, que será para siempre. Esa ha sido la mayor de las bendiciones, el conocer ahora a Dios, el tener la posibilidad de tener acceso a su amor que no se puede cuantificar. Al final, en el versículo 10 al 12, el salmista da consejos a estos gobernantes rebeldes. Según estos consejos, dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Sí? El día de ayer empezamos con esta serie de cánticos de fe, amor y esperanza, ¿sí? Y en algunos comentaristas o en algunas versiones, estos dos salmos, tanto el Salmo 1 y el Salmo 2, estaban unidos, no tenían un título distinto, sino que estaban fusionados en uno solo. Entonces este salmo comprendería más de las 4 estrofas que estamos hoy refiriéndonos. En cada una de estos habla un personaje distinto, pero todos se dirigen a los reyes y a los pueblos rebeldes, ¿sí? En esta última estrofa que hemos leído, el autor advierte a los reyes que abandonen sus planes de rebelión y se sujeten a Jehová y se sujeten a sus hijos. Esto también vendría a aplicarse tal vez directamente a los gobernantes de hoy en día, pero también a nosotros, lógicamente también para nuestra vida. Cuán bueno sería que los gobiernos de la tierra pudieran irse sometiendo voluntariamente a las enseñanzas de la palabra de Dios. Veríamos muchos beneficios. Habrá un tiempo en que esto será una realidad, pero por el momento aún no es posible, aún no ha llegado a su cumplimiento, como dice Dios, un poco de tiempo y esto sucederá. La bienaventuranza, lo que hablábamos el día de ayer, la buena fortuna o los buenos tesoros, las buenas dádivas, las bendiciones de Dios, la bienaventuranza amplía la aplicación de este salmo para incluir no solamente a los reyes rebeldes, sino también a todos nosotros. A cada uno se nos deja la opción: perecer por rebelión a Dios o confiar en el Hijo para recibir su bendición. ¿Sí? Busquemos por favor otra porción ahí en Efesios 2. Vamos a buscar en nuestra Biblia Efesios 2 del versículo 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Todavía hoy el camino a la verdadera alegría es el servicio a Jehová en temor. Sirvamos nosotros a Dios con alegría y seamos nosotros ahora poseedores de cada bienaventuranza de la mano de nuestro buen Padre. ¿Sí? Pensemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Reflexionemos hoy en este día, en el transcurso de este día, si hemos sido rebeldes a las enseñanzas de la palabra de Dios, si hemos sido desobedientes a cada uno de los estatutos que Dios nos ha dado, si hemos roto alguna de las reglas que nuestro Rey ha establecido para nuestra vida.
Qué importante es esto, hacer un examen. A veces estamos pidiendo bendiciones y estamos orando a Dios para que lleguen bendiciones a nuestra vida, pero pocas veces nos quedamos pensando sobre aquellas cosas que deberíamos estar haciendo, que Dios nos está pidiendo y que no estamos ejercitando. El día de ayer, durante la predicación, hablábamos de un tema muy complicado, que es la disciplina. Y qué importante es que nosotros podamos también ejercer la disciplina. Decíamos ayer durante la predicación, bueno, tenemos la enseñanza, pero a veces la pasamos por la enseñanza por encima y no la aplicamos. Cuando el Señor nos ha dado la forma de llevar disciplina, la forma de restaurar a una persona, la forma de ejercitar la espiritualidad también por medio de la disciplina. Entonces, seamos atentos, seamos conscientes a cada enseñanza que nuestro buen Padre Dios nos ha dado por medio de su santa palabra, ¿sí? Además, en esta meditación, en esta reflexión que estamos haciendo este día, agreguemos cómo es que estamos manifestando la fe a Jehová y a su Hijo, cómo es que estamos manifestando la gratitud a Dios por cada bienaventuranza, por cada buena fortuna, por cada tesoro, por cada bondad de parte de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ella? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Sí? Y pensemos también que hay una posición del pueblo a Jehová y a su Hijo, incluso entre el pueblo de creyentes. Y estemos pensando cómo podemos ayudar a que el pueblo, la iglesia de Dios, la congregación, la familia de Dios convierta sus acciones. Por eso el tema de ayer, cómo llevar a cabo la corrección cuando hemos sido causa de una ofensa o cuando hemos recibido alguna ofensa, cómo actuar, qué podemos hacer para restaurar esa condición de rebeldía, qué podemos hacer para corregir aquellas situaciones que están fuera de la voluntad de Dios. Y estemos orando por los gobernantes que aún no entregan su vida a nuestro Señor y Salvador, y también pensemos qué podemos hacer al respecto con aquellos gobernantes que son rebeldes a la palabra de Dios. Finalmente podemos orar y pedir que Dios les bendiga, pero también podemos llevar acción, comunicarnos a lo mejor con algunos de nuestros gobernantes y hacerle saber nuestro parecer, nuestros principios, lo que Dios nos ha enseñado, nuestro testimonio, y tal vez de aquella forma el Señor nos use para que también aquellas personas lleguen al conocimiento de su palabra y lleguen a someterse a su señorío y reciban el don, la dádiva perfecta que es la salvación, la vida eterna, y así podamos juntos alabar y bendecir a nuestro buen Padre Dios por una eternidad. Pues gracias a Dios por la oportunidad que nos permite empezar ahora esta nueva serie. Empezamos esta serie ahora basada en los Salmos, y bueno, si tienen necesidad de revisar algunos de los devocionales, aquí está en la lista de reproducción. Puedes revisar la serie anterior que fue basada en Pentateuco, y en esta nueva serie estaremos ahora revisando el libro de los Salmos. Por mi parte es todo. Agradezco a Dios por la oportunidad de poder estar nuevamente juntos cada mañana, y también doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hasta pronto, el Señor les bendiga, buenos días.